Reforma, preguntó sobre los contratos que Enrique Peña Nieto dio a la empresa GEA, en la que elaboró la esposa de Carlos Loret de Mola y de la que era socia Berenice Llaver, Colorado. Y es que los contratos habrían favorecido a la empresa con 428 millones de pesos. Por cierto, hay que mencionar aquí que los contratos a GEA se daban por adjudicación directa. Bueno, horas después de la denuncia, Loret de Mola rechazó la información publicada sobre su pareja y justo para hablar sobre este caso, saludamos con mucho gusto vía Zoom a Julio Roa, quien reveló a detalle la trama alrededor de este tema. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Azul, buenas noches, gracias por la invitación. Julio. Oye, pues a ver, cuéntanos ahora que pues estamos viendo la importancia de conocer de a cuánto suman los recursos de quienes son comunicadores y de las empresas para las que trabajan y de quienes están atrás de ellos. Pues cuéntanos un poquito más sobre estos contratos para entender ahora sí que, como ya dije en este mismo espacio hace ratito, cuál es la mano que mece a la línea de los medios. Déjame nada más comentarte, Azul y Juan, que esta información la publiqué ya desde hace un buen tiempo, desde octubre del 2018. Titulaba la nota yo: GEA, empresa donde Berenice Llaver, esposa del periodista Carlos Loret, es consultora y socia, recibió del gobierno de Peña un contrato por más de 400 millones. La empresa GEA me mandó un derecho de réplica donde dicen que ese contrato fue para varias empresas y que ellos solo obtuvieron el 2% y que Berenice Llaver, la esposa de Carlos Loret de Mola, no trabaja en la empresa desde 2005. Sin embargo, la propia información de Berenice Llaver, que también me mandó un correo, dice que trabaja esporádicamente en algunas asesorías a la empresa y que tiene un sueldo aproximado de 10,000 pesos. El comunicado de la empresa dice ya no trabaja desde el 2005, si no mal recuerdo, pero Berenice Llaver dice sí, continuó trabajo esporádicamente, y Arely Paz, que es trabaja con Carlos Loret en W Radio, dice también que todavía trabaja y que gana solamente 10,000 pesos al mes. Lo importante de esta información es la empresa para la cual trabaja, porque según la propia Berenice todavía tiene un salario de 10,000 pesos mensuales. Es un salario, no es un salario grande, pero se dice ser consultora externa. GEA, la empresa, es importantísimo esto, se ha beneficiado por sus relaciones con Pemex. Qué ironía que Carlos Loret de Mola habla de los contratos que supuestamente se favorecieron a Bay Cures porque el hijo del presidente rentó una casa, pero la realidad es que GEA, empresa a la cual paga un salario, o dirán es muy poquito el salario, pero aún le sigue pagando 10,000 pesos, sí se ha beneficiado de contratos Pemex. ¿Por qué? Porque GEA, quienes no conocen esta empresa, tiene varias divisiones, pero GEA se ha beneficiado con las relaciones que el fundador, Jesús Reyes Heroles, director del Pemex del 2006 al 2009, en época de Peña Nieto, y si uno revisa el directorio de esta empresa, 3 altos funcionarios de Pemex trabajan en GEA, y GEA ha obtenido muchísimos contratos, además de que dicen ellos fueron 2%. No voy a contradecirlos, quiero en su palabra, pero además de este contrato se han beneficiado con muchos contratos desde la época de Calderón, desde la época de Peña. Entonces sí podemos decir con certeza que la esposa del periodista Berenice Llaver, esa empresa sí ha beneficiado directamente a la esposa del conductor de Latinos. Ahora, por concepto de un salario que por lo que vemos pues no es millonario, y tampoco estamos hablando aquí de un delito ni nada, pero yo nada más lo que quisiera saber si está acreditado o no es que ella fuera, además de consultora y por concepto de consultora recibiera un salario, además de todo fuera socia, que por lo tanto entonces tendría algún tipo de relación con las utilidades. Dice la empresa GEA que no es consultora, y dice Berenice Llaver que no es consultora. Sin embargo, yo encontré 2 publicaciones que citan, dice textualmente, dice: Berenice Llaver
socia consultora del grupo de economistas y asociados. Y otra publicación en inglés dice Partner and Consultant. Ellos dicen no es socia, es consultora o fue consultora, ahora es consultora externa, pero dos publicaciones dicen que sí. La audiencia podrá decidir quién dice la verdad. Yo solamente presento los datos y aquí cada quien decide. Cuéntanos, Julio, ¿cuál es claramente así, en palabras para el ciudadano de a pie, para que lo acabemos de entender, el posible conflicto de intereses que tú verías con estos contratos y con estas licitaciones? Creo que es importante, por ejemplo, GEA, la empresa fundada por funcionarios que han trabajado en Pemex, el director de Pemex, tiene a varios personajes. Por ejemplo, cuando tú escuchas una entrevista que hace Carlos Loret de Mola a Alejandro Jope, nunca mencionan que esa empresa que Alejandro Jope trabajaba por mucho tiempo, perteneció a esta empresa donde la esposa del mismo periodista trabajaba. Nunca hay un disclaimer de las relaciones laborales de su propia esposa con esta empresa GEA. Creo que es importante. 10,000 pesos sí es un salario muy pequeño, pero a mí no me consta que es el salario real. Hay la contradicción de que la empresa dice, no, ella ya no trabaja desde 2005, la compañera de Carlos Loret dice, sigue trabajando ahí, la misma Berenice dice, sí trabajo esporádicamente, hay ahí un poco de confusión. Creo que la audiencia tendrá que decidir si hay conflicto de interés o no hay conflicto de intereses. Bueno, pues ahí está el alcance de esto que fue tocado en la mañanera, no por el presidente, por cierto, pero sí fue tocado por un reportero que preguntó sobre el tema de estos contratos, de lo que tú ya habías hecho con dos. Sí, dime. Puedo nada más, porque en su momento, cuando yo di a conocer esta información, Carlos Loret de Mola tuvo una entrevista con Adela Micha, y en esa entrevista Carlos Loret de Mola aseguró, no recuerdo exactamente qué palabras utilizó, pero dijo, es una campaña orquestada por el entonces candidato electo, porque eso es octubre del 2018, dice, Carlos Loret dice, es una campaña orquestada por López Obrador. Acusó que toda esta información que yo estaba publicando, según me la habían filtrado, y que mi portal, que se llama lapolitica.com, estaba siendo utilizado. Nada más para aclarar que yo me dedico a investigar. Yo di a conocer el departamento de Carlos Loret de Mola en Miami, donde utilizó una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, donde, dato adicional ya para no quitarles mucho el tiempo, hoy di a conocer que 5 departamentos que se compraron en la misma ciudad, en la misma dirección y en el mismo desarrollo inmobiliario fueron comprados por García Luna y por Loret de Mola. Él compró 1 y García Luna y sus cómplices compraron 4 el mismo año en el mismo desarrollo inmobiliario, y hay que poner énfasis, utilizó Carlos Loret de Mola una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, Julio, pues el que hace montajes, pues anda diciendo que los demás lo hacen cuando no es así. Ya lo vimos claramente. Muchas gracias, Julio. Gracias, Azul. Gracias, Juan. Buenas noches. Gracias, un abrazo.